Bendiciones, hermanos, qué gozo es volvernos a reunir delante de la presencia de nuestro Dios, cumplir ese propósito de estar en su presencia, de buscar su rostro, de acercarnos a Él para decirle que le amamos, decirle que confiamos plenamente en Él, en su misericordia, que no importa las diferentes situaciones, aunque no importa si las montañas se trasladasen a lo más profundo de la mar, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios, porque nosotros sabemos que Él es grande, que Él es maravilloso y que está al cuidado de su pueblo, que está al cuidado de su creación. Y nosotros seguimos declarando cada día que confiamos en nuestro Dios, que depositamos todo nuestro ser y que esto que sucede en el mundo entero no nos va a poder separar del amor de nuestro Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo oculto, ni lo más profundo podrá separarnos de ese amor grande y maravilloso de nuestro Señor. Y por eso hoy con todo nuestro corazón nos reunimos en su presencia, glorificando su nombre, exaltándole, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Desde el lugar donde nos encontremos cada uno, desde nuestro país, desde nuestra ciudad, desde nuestros hogares, que la honra y la gloria la podamos elevar a una sola voz delante de nuestro Señor. Él es grande, Él es maravilloso y vamos a decírselo a través de una oración. Amado Dios y Padre Celestial, qué bueno, qué grande y qué maravilloso eres, Señor. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti con el propósito de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu santo nombre, Señor. Padre, de buscar tu rostro, Señor, y de decirte que nos abrigamos, Señor, bajo tu sombra poderosa, que nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y caminamos delante de tu presencia en tu voluntad. Padre, toma nuestra vida, toma nuestra mente, toma nuestro ser, Señor, y que nos enfoquemos cada día en buscarte, en exaltarte, Señor, en honrarte y en cumplir tu voluntad, Señor, en dejarnos ministrar por tu palabra cada día, Señor, en buscar tu rostro, Señor, y clamar a ti, porque tú eres el soberano, porque tú eres el Rey, porque tú eres nuestro Señor. Padre, delante de tu presencia traemos todo nuestro ser, traemos nuestra angustia, nuestro temor, pero también nuestro gozo y nuestra gratitud, porque sabemos que tú estás direccionando nuestra vida, que tú estás direccionando al mundo entero, Señor. Pero te clamamos, Rey, que tengas misericordia de aquellos, Señor, que siguen indiferentes a buscar tu rostro, Señor, a reconocer que tú eres el grande, que tú eres el maravilloso, Señor, y que tu anhelo, Dios, que tu corazón también arde, Señor, en el deseo de que toda la humanidad levante su rostro para honrarte, para glorificarte. Oh Rey, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por todo lo que tú nos das y por todo ese amor y ese acompañamiento que tú nos brindas, mi Rey. Te exaltamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a disponer el corazón, vamos a disponer la mente y todo nuestro ser también para la palabra en esta mañana, y vamos a orar por el pastor. Vamos a bendecirle y vamos a bendecir esa palabra que el Señor le ha dado. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que tú haces viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, para traspasar aún lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, y que todo aquello que esté allí endurecido, Señor, en nuestros corazones, Señor, en los corazones de aquellos que no te conocen y que van a tener la oportunidad, Señor, de escuchar este mensaje, Señor.
toca los corazones, toca las vidas, Señor. Padre, toma el control de la vida de tus siervos, Señor, y síguete glorificando, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, con esa palabra preciosa, Señor, que tú nos vas a regalar en este día. Te bendecimos y te exaltamos y dejamos a tu siervo en tus manos, Señor, para que seas tú colocando tus palabras en su boca, mi Rey. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Reiteramos entonces para cada uno y cada una de los que están allí presentes en los diferentes lugares esta celebración de la palabra. Y una vez más damos gracias a Dios porque es un privilegio el poder compartir esta predicación, estos momentos con cada uno de ustedes, los cuales serán de mucha importancia el que los podamos retener. En el mundo existen unas leyes las cuales permiten que haya algo bien sincronizado. En la naturaleza podemos ver lo mismo, cómo se ajustan, cómo viene el proceso del ciclo de vida allí funcionando, los ajustes incluso de la tierra, sus placas tectónicas. El ser humano también en su parte interna, ese mundo allí de células trabajando de una manera armoniosa. Y en algo similar, la importancia que ha de haber entre la armonía o la comunión entre el ser humano y su creador, entre la interacción del ser humano con su entorno social. Y desde allí quiero invitarles para que juntos podamos acercarnos al libro a la epístola de Santiago, la cual vamos a desarrollar juntos en este momento. Y Santiago, cuando vamos al libro, en el capítulo 1, hay algo bien interesante, que vamos a mirarlo allí desde la interacción. Capítulo 1 nos dice que Santiago, ¿quién es Santiago? Santiago, aquí el escritor de esta epístola, no vamos a entrar en muchos detalles en cuanto al escritor, porque los estudiosos allí, hay varias posiciones frente a por qué está allí, por qué no debe estar allí, varias situaciones que no es del caso ahora, solamente ajustándonos a lo que dice el mismo texto. Santiago, que está diciendo que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que está allí enfatizando. ¿Quién es Santiago? Un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y también nos indica que está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces ya nos coloca en un contexto, en la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Y por lo menos voy a referenciar, hay un diccionario de la enciclopedia bíblica que nos da, por lo menos sintetizó allí algunos puntos bien que son relevantes para que los tengamos en el contexto. Nos dice que la primera deportación masiva se produjo hace un promedio en el siglo VII antes de Cristo, cuando las 10 tribus del norte fueron allí dispersas. Posteriormente, en el siglo VI, tanto los de la tribu de Judá y de Benjamín fueron también dispersos a Babilonia. Ya en el siglo I, que compete allí al imperio romano, dice que fueron dispersos un promedio de 4.5 millones de personas. Entonces ya eso nos va ubicando cuál es el marco de la dispersión que está hablando Santiago. Y también nos dice el dato aquí biográfico, que para el pueblo helénico o para la iglesia allí de esta iglesia primitiva, era más diciente que se pudieran llamar no solamente los de la dispersión, sino que eran llamados los de la diáspora, porque para ellos era como algo más grato, porque les permitía que todos sus hermanos que estaban dispersos en los lugares, países del mundo, estaban sirviendo tanto a estos países como al mismo pueblo judío. Entonces para ellos era como más honor indicar que estaban allí en la diáspora, no tanto en la dispersión. Y el contexto como tal de la dispersión, una aproximación para nosotros
lo que podría indicar es como imaginarnos o colocar en nuestro contexto allí mental lo que ocurre con los desplazamientos en muchos lugares del mundo. Si nos quedamos aquí en el territorio colombiano, podemos ubicarnos allí en algunos, un alto porcentaje de hermanos venezolanos que están de un lado para el otro y a veces no hay la estabilidad, y al no haber la estabilidad vienen muchas afectaciones en todo el sentido de la palabra: la escasez, la humillación, la enfermedad, el ir de un lado para el otro, la fatiga. Es más o menos una aproximación de lo que pasó allí con el pueblo judío en la dispersión. Y desde este contexto fue entonces eh, para, este, para este contexto donde Santiago está escribiendo. Cabe aclarar que parte de la dispersión es producto también de la misma desobediencia del ser humano a través allí de Moisés, cuando se decía: aquel que desobedezca a mis leyes van a quedar dispersos en los pueblos, haciendo una paráfrasis. Pero entonces el resultado de la desobediencia. Y para ese contexto es que Santiago está escribiendo allí en el capítulo 1, en el primer verso. Santiago, siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo, a toda la iglesia que está en los diferentes lugares del mundo, os saluda. Y desde allí, bajo este contexto, he titulado Los principios de vida a la luz de la epístola de Santiago. Y bajo esta frase, hermanos míos. Esta es una frase que Santiago utiliza mucho en todo el capítulo, en todo el libro. Son 5 capítulos. Allí lo está referenciando momento a momento. Y quiero que usted y yo, hermanos, como nos estamos acercando a este momento, a estos principios de vida, es para que lo tengamos allí en el contexto. A la luz de la epístola de Santiago, hermanos míos, principios de vida. Y el primer principio que está referenciando allí, el principio del gozo. 1:2, hermanos míos, gozaos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces recuerda el contexto. ¿A quién está dirigiendo? A quienes están en una situación muy difícil, nada agradable. Es a ellos que les dice: siéntanse gozosos por esas pruebas que están allí aconteciendo, indicando de alguna manera como que a este gozo como la capacidad para afrontar la adversidad y no perder la capacidad de llevar el control hasta donde se puede, porque hay situaciones que se salen de nuestro alcance, se salen de nuestro control, pero hasta donde corresponda, que no pierda esa capacidad de tener ese control, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque el hecho de caminar con el Señor no los eximía de la problemática de este momento histórico y político. Y en medio de esas pruebas se requiere mucha precisión, se requiere mucha objetividad, mesura, entre otros. Por eso, allí en el verso 1:5, y si alguno de vosotros os falta sabiduría, pídasela a Dios. Porque es que en medio de las crisis uno necesita la orientación, necesita saber qué hace, hasta dónde avanza, hasta dónde se detiene. Y para eso requiere la sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Y le dice: y si ustedes en medio de estas pruebas necesitan sabiduría, pídasela a Dios, que la va a dar, pero pida con fe, no dude. Igualmente, las pruebas, allí en estas pruebas se presentan necesidades, como lo mencionamos hace un momento. ¿Qué indica? Que si hay prueba, hay también escasez. Y en esa escasez puede haber también pobreza, limitación a extremo. Y en medio de todas esas limitaciones, el verso 1:14 nos dice que también es posible y se está expuesto a muchas tentaciones. Tentaciones de mucha índole. A veces la hemos reducido.
Y son tentaciones en medio de todas estas pruebas. Veámoslo allí desde el marco de las pruebas. Y la tentación no como que viene de Dios, sino la tentación como el producto de lo que mi mente ha maquinado en mi corazón y en mis acciones. Y cuando éstas avanzan de una manera desproporcional, lo que trae allí la muerte espiritual. Y en ese punto, el principio del gozo, Santiago está invitando, bienaventurado, indicándole, bienaventurado, es dichoso, es gozoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, desde allí, apreciados hermanos, que podamos tener estos elementos bien claros nosotros, desde el principio del gozo. Por lo anterior, requiere de alguna manera, en el 1:19, que en medio de ese gozo y en medio de esas pruebas y esas tentaciones, que todo hombre sea pronto para oír, recibir con mansedumbre la palabra que fue implantada. Y una vez más, en esa misma línea, por tanto, para hablar desechando toda la inmundicia, toda la malicia, y tardos para airarse en ese contexto. Si lo condensamos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque en medio de las pruebas, mucha de los protocolos, de la elegancia, de la cordura, está sujeta a que se desborone fácilmente. Todo hombre sea tardo para ¿qué? Para airarse, tardo para hablar. Y está invitando ya, al ir finalizando este primer punto del principio del gozo, que cada uno lo que va a hacer, que lo haga, que vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Es la invitación que está haciendo aquí el hermano Santiago para ir culminando este primer punto. Y dentro de ese mismo gozo, que pueda haber también la visitación al huérfano, a la viuda, y a guardarse del mundo. Tengámoslo presente. Número uno, principio número uno, el principio del gozo. Número dos, el principio de la aceptación al otro. Allá damos un salto al capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cuántos malestares se han generado de parte mía hacia otros o de parte de otros hacia mí o hacia nosotros quienes estamos en este momento? Cuando estamos considerando quién es más valioso de las personas. Porque en el plano de Dios, en ese segundo punto, el principio de la aceptación al otro es que para Dios el ser humano no vale por lo que tiene, sino por lo que es como ser humano. Y es el reclamo que está haciendo allí Santiago en el capítulo 2, la primera parte del 1, y se va hasta el verso 4. Verso número 2 del capítulo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, en ese segundo principio, mucho cuidado cuando valoro a esa persona, cuánto tiene, cuánto me da, cuánto me va a retribuir. Porque esa no es la mirada con la que está Santiago allí escribiendo en lo que el Señor le ha enseñado. Hermanos míos,
el 2:5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Indicando de alguna manera que aquellas personas con la limitación económica, de alguna manera también tienen esa riqueza dada de parte del Señor. De pronto podemos decirlo, aun con esa mayor sensibilidad, sin desconocer que mucha persona con muchos recursos, con mucho dinero, también ha sensibilizado su corazón para ir acorde con este principio. Si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mire que Santiago aquí va trayendo otras enseñanzas que Jesús ha dado capítulos atrás en los evangelios. Algo que recrimina el Señor, reprocha, es cuando usted y yo vemos a esta persona por lo que me está aportando. Y ahí sí la ubico. Pero al que de pronto no tiene con qué, no lo mismo con la misma calidad. ¿Cuánto valor tiene el Señor? Para el Señor, la igualdad del ser humano. Porque el que tiene más no es más que el que tiene menos. Ni el que tiene menos es menos, ni tampoco es más. A los ojos del Señor somos iguales. Que en esta vida, querramos o no, hay desigualdades por muchos frentes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sería una buena conclusión de este segundo principio. Como tercer principio, aquí podemos abordar el principio de la fe y el servicio al otro. En otras palabras más sencillas, aquí nos dice las obras de la fe y las obras del servicio. La fe y las obras. Podríamos resumirlo más fácil de esa manera. Y el 2:14 nos lo está afirmando. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí entra en una situación donde en muchos momentos se polariza. Y desde muchos tiempos, ha existido varias posiciones allí bien cimentadas, donde algunos ratifican, yo no necesito las obras, necesito solamente la fe. Y Santiago aquí quiere venir afirmando, y cuando es un caso real de necesidad, y Santiago manda la siguiente ilustración, allí basada en el 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que necesitan para que su cuerpo esté allí al tanto y que lo aproveche, ¿o de qué aprovechará esto? No puede quedar solo en la fe desde una posición en la línea que corresponda. Fácilmente, teniendo la posibilidad, y solo decimos, voy a estar orando por usted, lo voy a tener en cuenta. Es allí donde está apuntando Santiago. Hay una necesidad real. Yo tengo la forma como asistir y solamente le doy la palmadita, o voy a estar orando. Santiago dice, ¿de qué sirve? Porque si usted tiene la posibilidad, está en el deber, en este principio de atender al otro, de servirle al otro. Porque se necesita tanto lo uno como lo otro. Y el mismo Santiago da ejemplos, porque como eso es una situación polarizada, donde algunos dicen solamente la fe, otros dicen solamente las obras. Él dice, un momento,
Esto hay que combinarlo. Mire por algunos ejemplos que los dice Santiago. Miren Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham ofreció a Isaac y le fue contado, ¿cierto? Por justicia delante del Señor. Lo mismo hizo con Raá. ¿Qué pasó con Raá, esta ramera? Alguien para el pueblo de segunda clase, pero Dios la tuvo en cuenta porque tuvo el temor y escondió allí a los mensajeros para que fueran por otro camino. Alguien en una oportunidad expresó lo siguiente: como a los pobres y necesitados siempre los tendremos, se requiere en el proceso de la evangelización tener en cuenta que más bienaventurado es dar que recibir. Y por otro lado, afirmó esta persona: cuando estoy en el proceso de llevar el mensaje, de llevar la palabra, en mis manos debo llevar en una la palabra y en otra el pan. Y en ocasiones se invierte, en una el pan y en otra la palabra, atendiendo a ese principio del servicio al otro. Siempre lo vamos a tener. Uno de los evangelios, allí el Señor lo ratifica. Mire, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y Santiago, al motivarnos a tener en cuenta este punto, yo creo que es bueno para tenerlo presente. Porque en ocasiones, algunos de nosotros, usted que está allí sentado y yo que estoy aquí hablando, podemos solamente estar como en palabrerías. Y cuando se dice, esa fe, eso que yo estoy creyendo, que digo creer, hay que aterrizarlo y ponerlo a marchar en la medida que el Señor esté allí bendiciendo cada una de nuestras vidas. Cuarto principio, que tiene que ver como en ese principio de vida, tiene que ver también con el trato al otro. Santiago allí en el 3:1, recuerden que estamos en el principio de vida, bajo el libro de Santiago. Hermanos míos, tengámoslo allí presente, bien presente tengámoslo. Y en el principio número 4, en cuanto al trato a la otra persona. Y él les dice en el 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Y por qué está allí referenciando esta parte en cuanto al trato a la otra persona? Por varios motivos. Voy a mencionar algunas de ellas. Porque en el trato que yo tengo con la otra persona, en el verso 3:12, porque todos ofendemos muchas veces. Y él parte desde allí. Él no dice algunos o algunas, dice todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y si está diciendo de refrenar su cuerpo, también va a tener la capacidad de poder refrenar su lengua. Pero no es así. Y él describe, solamente menciona de manera general. Ya será tema de en otro estudio o predicación. Pero aquí de manera sucinta está haciendo la referencia. ¿Cómo ofendemos? Con la lengua. Porque la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero cuánto daño puede causar. En el 2:15, nuestra lengua es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Y mire cómo lo describe al finalizar de ese versículo. Es una llama pequeña
que puede incendiar todo un bosque. Y como lo decimos de manera así jocosa, téngale miedo a una persona que es de lengua suelta. Téngale miedo, porque enreda una loca. Mucho cuidado. Y aún frente a ese mismo tema, sí quiero traer a este momento un aporte del proverbista allí Salomón en el capítulo 6 del 16 al 19, donde allí está referenciando entre algunas de las cosas que Jehová aborrece, y por lo menos allí menciona varias: la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y para estos tres elementos, ¿qué se necesita? Un instrumento, que es la lengua, que es la que está mencionando allí. Entonces, en ese principio, en ese cuarto principio, lo que está Santiago diciendo: mucho cuidado con el trato al otro, porque parte desde el comentario que usted hace. Una palabra suelta erróneamente, mire cuánto daño está causando y cuán difícil es volver a reconstruir la confianza o una relación por algo que se dijo que no estaba direccionado en la manera que se necesitaba. Y cuando dice todos hemos ofendido, entonces me cae a mí, le cae a usted, pero no simple para decir, sí lo he hecho, sino que desde esa lectura poder decir: Señor, ¿qué habla a mi corazón? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Y desde este principio del trato al otro, sigámoslo mirando aquí. Uno desde la parte negativa, y desde allí mucho cuidado, porque lo que es negativo es terrenal, es animal, es diabólico, y se refleja en muchos momentos por las actitudes, por los comportamientos, valga la redundancia, entre otros. ¿Cómo nos damos cuenta cuando frente al otro hay algo negativo? Cuando hay celos enfermizos, cuando hay pleitos, cuando hay chisme, cuando hay mentira, cuando hay envidia. Así usted y yo le digamos que envidia santa, pero mucho cuidado con eso. Esa es la parte negativa. ¿Y cómo se produce eso? Se produce allí desde la mente y el corazón. Y esto viene muy amarrada desde los primeros capítulos, desde la misma tentación a la cual estamos siendo expuestos, porque somos seducidos y accedemos a ella. Esa es la parte negativa, y se vuelve más fuerte cuando a veces pedimos y que no se nos da, y que porque a este sí, porque a este no, y comenzamos a tener la diferencia con esta persona, con la otra, y estamos faltando a ese principio del buen trato a la otra persona. ¿Cómo sería aquí lo positivo? Lo positivo podríamos orientarlo allí en el verso 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Otro elemento positivo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acerquémonos a Dios y él se acercará a nosotros. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Otro elemento positivo: la invitación de Santiago en el 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Démonos la pela. Algunos de los que están allí y mi persona, ¿cuántas veces pica esta lengua
para hablar lo que no debía hablar. ¿Cuánto daño hemos hecho? ¿Cuánto hemos murmurado del otro? Y en lo positivo que está diciendo Santiago, frente al principio del trato al otro, no murmure. Cuando usted y yo comenzamos a practicar y a pedir al Señor, dame sabiduría para no hacerlo, vamos a ver muchas bendiciones. No murmurar contra el otro, porque en muchos momentos más demora en terminar una conversación o en la persona medio estar girando o dar la espalda y ya estar haciendo el comentario que la mayoría de las veces no es lo más propositivo. Es un desafío, pero lo positivo que dice, no murmuren. En el 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Muchas veces la queja, porque a veces nos sentimos imposibilitados para hacer un reclamo responsable si lo hay. Entonces me voy a la queja. Mire este, mire aquello, mire lo otro. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos esté ayudando en esta parte. Quinto y último, principio de la espera en el tiempo del Señor. 5:7. Porque esperar no es fácil. Y antes de continuar con esta parte del 5, les invito para que una vez más tengamos en cuenta el comienzo, el primer versículo de este libro, 1:1. ¿A quién le está hablando? A un pueblo que está disperso o en la diáspora, como algunos lo querían llamar de mejor manera, que están dispersos en muchos lugares y están viendo diferentes situaciones. Unos de pronto estén más ubicados, otros en un alto porcentaje de pronto no. Es a ellos. Y es desde aquí porque en medio del sufrimiento, porque es ¿cuándo terminará? ¿Cuándo será el fin de este martirio? Y les dice, versos 5-7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y uno dice, aguantarme todo ese tiempo. Mientras llega ese tiempo, yo ya no existo o habrán ocurrido otras situaciones o tendré que provocar otras porque yo no aguanto. Pero Santiago les dice, tened paciencia hasta el final, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero a nivel de las circunstancias, de los acontecimientos, si hay unos momentos marcados de principio, medio y fin. Y les dice, hay un ejemplo, el labrador. Mire el labrador, cómo siembra allí su semilla y él de alguna manera tiene que esperar que se vayan dando unos resultados, el sol, el agua, el tiempo, el cuidado para poder ver el fruto. Lo mismo va a ser en la situación de ustedes. Yo no sé si es válido por lo menos aquí decirlo, ya adelantándonos de ese tiempo del escrito de Santiago a la fecha de hoy, recordarnos que el día 14 de mayo se celebró un año más del nacimiento del Estado de Israel, que estaba en el exilio, en la dispersión, pero que el Señor movió las fichas en medio de sus enemigos y les permitió hacer un promedio ya en 1948, creo que 72 años, donde ya fueron establecidos como nación. Y para los estudiosos, ¿cómo es posible que una nación se haya sostenido por centenares de años y hoy estar allí firmes y hoy incluso ser una potencia mundial? El principio
de la espera en el tiempo del Señor. Hermanos míos, toma como ejemplo también a los profetas, dice allí en el 5:10, que en medio de la aflicción tuvieron la paciencia. Incluso el mismo Job está referenciando, perdón, el mismo Santiago está referenciando a Job cuando le dice allí en el 5:11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y creo que conocemos la historia de Job, pero lo referencia a alguien que esperó, que en medio de la adversidad esperó el tiempo en el Señor y pudo ver el resultado. Esa es la invitación. ¿Qué podríamos entonces concluir o ir concluyendo? Podríamos ir concluyendo basado en el mismo libro de Santiago, y voy a irlos mencionando en el 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Porque mire, ¿a quién le está dirigiendo? Al pueblo disperso, que hoy lo estamos trayendo a este tiempo, pero que las situaciones pueden ser similares. Cambian las fechas, los años, los lugares, pero en cuanto a las circunstancias o al sentimiento que mueve al ser humano, va a ser muy similar. Y aquí, como digo, a manera de conclusión, podemos ir viendo, si alguno está afligido, haga oración. Si hay alguien alegre, canten las alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ante todas estas mismas circunstancias también revisen, y si hay una situación de relación tensa entre ustedes, confesaos los unos a los otros y orad también los unos por los otros. Y qué gran oportunidad en este tiempo donde por lo menos aquí nos estamos acercando desde la distancia a través de este medio, pero necesitamos aún en medio de la distancia que yo esté orando por ustedes, ustedes por mí, estando el uno por el otro. Y es la manera como el Señor va a ir bendiciendo en medio de esa dispersión momentánea que esperamos que sea momentánea. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Qué desafío que nos trae el libro de Santiago. Recuerde, no podemos en este momento pretender abordarlo todo, porque habrá algunos asuntos o temas muy puntuales que quedaron allí sobre la mesa. Pero en cuanto al tema de hoy, los principios de vida a la luz de este libro, bajo esa frase, hermanos míos, como cuando dice, como dicen en algunos más, como más cercanos, entre mis compinches, mis parceros, mis llaverías, mis colegas. Quiero que se tenga en cuenta ello. Y quiero hacer ya recapitulando para un final. En los principios de vida, recuerde la importancia del gozo. El gozo no es ausencia de problemas. El gozo es la oportunidad de cómo poderlo manejar, guiado por el Señor, a pesar de cómo manejarlo. Segundo principio, de la aceptación del otro, pidiéndole al Señor que nos ayude a no discriminar a mi hermano y recordar ese texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es muy duro, es muy complejo,
pero creo que con la ayuda del Señor podemos avanzar. Tercer principio, la fe y las obras, o la fe y el servirle al otro. Hermano, en la medida que usted y yo somos bendecidos, ¿cómo bendecir a la otra persona? Quiero en un paréntesis dejar algo claro. Entiendo que en muchas partes, en todo lugar del mundo, hay personas que se la creen, que las demás personas están en la obligación de atender sus necesidades. Hay muchas personas o algunas personas en esta línea. Pero yendo al necesitado real, usted y yo estamos llamados para atender y servir en la medida que seamos servidos, bendecidos. El principio del trato al otro. ¿Cuánto beneficio nos daría? Alguien una vez dijo, una anciana, ya muy anciana, dice la ilustración, que una anciana como de 95 años, ella dijo, le decían, ¿cómo hace usted para vivir como tan tranquila, tan bueno? Y lo que ella expresó fue lo siguiente: lo que pasa es que hace muchos años aprendí que para vivir bueno tengo que dejar de hablar mal de las demás personas. Tengo que dejar de estarme quejando de los demás. Buena filosofía que nos correspondería cómo poderla aplicar a nosotros. Y el quinto y último, el principio de la espera en el tiempo del Señor. Entre el texto está allí refundido un pensamiento que dice, algunos dirán que mañana vamos y haremos y negociaremos y ganaremos, pero no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Hay que decir, si Dios quiere, si Dios permite. En el tiempo del Señor es, Señor, si tú permites, haré, iré, direccionaré, si tú lo permites. Que sea entonces la oportunidad para orar en este momento. Y me place, como siervo del Señor, uno, dar gracias por esta oportunidad de la celebración de la palabra. Gracias, Señor. Pero la otra, el privilegio de poder orar. Yo le invito para que usted en este momento se ponga cómodo. Yo le invito para que tome la mejor postura. Yo voy a tener aquí mis ojos abiertos. Si usted allí está mirando, no hay problema. Lo que interesa aquí en este momento es que usted así los tenga abiertos, pueda conectar su mente y su corazón para unirnos en una sola oración. Padre del cielo, una vez más en este momento quiero darte muchas gracias por el privilegio y la celebración de la palabra. Quiero darte gracias porque el gozo que tú produces, nadie lo puede quitar. Y el gozo que tú das está abierto para todas las personas, aún en medio de la adversidad. Yo pido, mi Señor, que tú le ministres allí a mi hermano, a mi hermana, frente a la dificultad que tiene, y que guiado con tu Espíritu Santo, aquí mi hermano y mi hermana puedan disfrutar de cómo tú les ministras con tu paz, y al ministrarles con tu paz les vas a orientar cuáles son los pasos siguientes que debe dar. Igualmente, Padre, también quiero por un lado pedirte perdón cuando nosotros hemos hecho diferencias entre los hermanos y hemos hecho acepción de personas, entendiendo que en muchos momentos por las formas de ser de cada uno tenemos un sector o un grupo de personas con los cuales nos comunicamos más fácilmente, con otros de pronto es más complejo.
Pero desde lo básico, Señor amado, te pedimos perdón cuando lo hemos hecho de manera intencional. Y cuando esto ha salido de nosotros o ha salido de otros hacia este lado, hemos hecho daño o nos han hecho daño. O hemos frustrado allí proyectos por el trato preferencial y a veces de manera desproporcionada. Que podamos ser transparentes y genuinos con todos. Y una vez más, dejando claro que con algunas personas es posible que haya más comunicación, pero que lo mínimo sea para todos, porque es lo que tú nos demandas. También, Señor, quiero clamar por aquellos que en este momento están con una necesidad muy sentida. Y yo ruego, en dos sentidos, ruego, Padre, uno, que les ministres con tu paz, que les consueles, que les llenes del gozo, que aún en medio de la necesidad te podemos buscar, que tú nos amas y que hay momentos de espera porque tú también tienes un propósito con nosotros. Pero el segundo punto en esta dirección de oración, ayúdame, Señor amado, a entender y comprender que en la medida como tú me bendices, también pueda bendecir a otras personas. Y que no tenga que estar tocando bombos ni platillos, sino que desde lo secreto, porque tú lo ves, pueda haber esa correspondencia. Y Señor, en este momento también queremos orar por los que están afligidos. Tú sabes la razón, tú sabes el motivo. Ministra allí. Padre, rodéale, que en este momento, allí mi hermano y mi hermana pueda sentir que tú le estás rodeando, le estás cubriendo con ese manto de allí de provisión, de paz, de consuelo, de ministración en esa parte que está afligida. Pero también, Padre, en este momento es la oportunidad para darte gracias por aquellos que han sido bendecidos y su corazón está alegre. Permítele disfrutarlo en las proporciones correspondientes. También hay otros hermanos con quebrantos de salud, unos propios de los mismos años, porque los mismos años traen sus malestares, otros que se han venido generando, Padre, y en un estado de enfermedad hay mucho sufrimiento, hay tormento, y solamente tú puedes ministrar allí a esta persona, solamente tú puedes ministrarle. Y en el nombre del Señor, Padre, yo oro, no porque yo lo haga, sino porque ha de ser, si es tu voluntad, Padre, yo te suplico, Padre del cielo, que tú cortes con esa maldición de las enfermedades que hay hoy. No solamente el coronavirus, Señor amado, sino otras tantas enfermedades que las están pasando por alto. Ministra allí, Señor amado, consuélales. Obra milagro si tú quieres, Señor del cielo. Si tú quieres. O el medio que tú consideres pertinente. Y Padre, gracias por permitirnos como iglesia en casa una vez más estar reunidos. Bendigo cada familia allí representada, las personas que se están conectando, que recién están atendiendo a tu voz, Señor amado. Permítenos, hasta donde tú lo consideres pertinente, brindarles ese acompañamiento. Gracias también, Padre, en este momento por todos aquellos siervos y siervas que están celebrando la palabra a lo largo y ancho del mundo a través de estos canales. Que tu palabra no vuelva vacía. Te lo suplicamos de manera muy especial, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.
Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga y un feliz y placentero día y semana. En el nombre del Señor. Amén.